Texas, 1844. Las vastas llanuras no eran lugar para hombres débiles, ni para armas frágiles. Los Rangers de Texas se enfrentaban a la caballería más formidable de Norteamérica, los guerreros comanches. Los revólveres que llevaban aquellos hombres de la frontera, aunque innovadores, eran delicados, de calibre pequeño y carecían del poder de parada necesario para derribar a un jinete o a su montura en plena carga. Se necesitaba desesperadamente un milagro de acero, una bestia escupefuego que nivelara el campo de batalla. No pedían un arma de cinto elegante, exigían artillería de mano. Y la respuesta a esa desesperación se forjó en 1847, un revólver tan descomunal y potente que conservó el título del arma corta más poderosa del mundo durante casi un siglo, hasta la llegada del 357 Magnum en 1935, aunque es un dato que hay que coger con pinzas. Hoy en Logan 1851 desenterramos la historia de la madre de todos los cañones de mano, el Colt Walker. Para entender el Walker, primero debemos entender el fracaso. Samuel Colt estaba arruinado. Su primera aventura empresarial, la Patent Arms Manufacturing Company, había quebrado. Su creación, el Colt Paterson de 1836, fue el primer revólver práctico, pero en el duro territorio de Texas, sus debilidades salieron a la luz. Era mecánicamente complejo, frágil, carecía de guardamonte y su calibre 36 e incluso menores no era suficiente para el combate brutal a corta distancia. Sin embargo, el Paterson había demostrado algo crucial. Un solo hombre con un arma de repetición podía equivaler a media docena de hombres con armas monotiro. El capitán Samuel Hamilton Walker, veterano de los Rangers de Texas y del ejército de los Estados Unidos, había sobrevivido a masacres como la de Bandera Pass gracias precisamente a los Colt Paterson. A pesar de los fallos técnicos de aquel primer revólver, Walker tenía en altísima estima a Samuel Colt. Sabía que el concepto de un cilindro giratorio no era un callejón sin salida, sino un diamante en bruto. Confiando plenamente en la visión de Colt, Walker viajó al este en 1846, se reunió con el inventor arruinado y le dictó sus exigencias tácticas basadas en pura sangre y experiencia de combate. Quería un revólver de calibre 44, capaz de albergar una carga de pólvora que rivalizaría con un mosquete, con capacidad para 6 tiros en lugar de 5, y lo suficientemente robusto como para matar a un hombre o a su caballo con un solo impacto. Colt aceptó el reto, pero había un problema de ingeniería colosal. No tenía fábrica. Tuvo que recurrir a Eli Whitney Jr. para mecanizar y ensamblar las primeras unidades en su armería de Connecticut. Juntos no solo diseñaron un arma, sino que sentaron las bases de la producción en masa moderna. Hablemos de acero y pólvora. Mecánicamente, el Colt Walker es un revólver de acción simple de avancarga. Su corazón es un enorme tambor liso que no perdona errores. Las cifras aún hoy imponen respeto. Calibre 44 disparaba una bola de plomo redonda o una bala cónica de calibre 454. Un cañón de 9 pulgadas, liso por fuera pero con un estriado interior letal y progresivo. Podía albergar hasta 60 grains de pólvora negra por recámara. Para que os hagáis una idea, eso es más del doble de la carga de un revólver de cinto estándar de la época. Si lo comparamos con el Winchester 73, disparaba 40 grains de pólvora, este 60. Y el peso, 4 libras y 9 onzas, algo más de 2 kilos en vacío, una masa de acero forjado. Sostenerlo es sentir la gravedad en tu muñeca.
el sonido del amartillado es pesado. Hablemos de su rarísima línea temporal de fabricación. La producción del Colt Walker fue un destello fugaz en la historia. Se fabricaron única y exclusivamente a lo largo del año 1847. En términos de economía de guerra, el contrato gubernamental estipulaba un precio de $25 por revólver. En 1847, un soldado raso cobraba unos $7 al mes. Era una inversión militar pura. Se fabricaron exactamente 1000 unidades para el gobierno y solo 100 para el mercado civil. Hoy en día, encontrar uno de estos originales de 1847 es el santo grial indiscutible del coleccionismo histórico. Aquí es donde la historia supera la ficción. Observad esta palanca de carga bajo el cañón. El retroceso del Walker era tan titánico que la inercia del disparo a menudo vencía el diminuto muelle que retenía la palanca. Al caer, el empujador se introducía en la recámara inferior, bloqueando completamente la rotación del tambor para el siguiente disparo. La solución táctica de los hombres de la frontera: atar la palanca al cañón con una tira de cuero crudo para poder seguir disparando sin interrupciones mortales. Detalles rudimentarios pero vitales como este separan la historia real de la mitología del cine. Si aprecias esta ingeniería histórica y cruda sin filtros, suscríbete a Logan 1851. Pero seamos brutalmente honestos, el Walker era un monstruo con pies de barro. Aparte de su desventaja anterior que hemos comentado, su potencia también era su mayor defecto. La metalurgia de 1847 estaba en su infancia. El hierro fundido de los tambores a veces no soportaba las presiones monstruosas de los 60 grains de pólvora. Hubo numerosos reportes de tambores reventando como granadas en las propias manos de los soldados. Además, los reclutas a menudo cargaban las nuevas balas cónicas al revés, con la punta hacia la pólvora, por ignorancia y porque también era más fácil de meterlas, creando picos de presión catastróficos. Súmale el riesgo del fuego múltiple en cadena, donde una chispa encendía varias recámaras simultáneamente, por no estar debidamente selladas con grasa o cera. Disparar un Walker en la refriega del combate, sudando y a caballo, era jugar a la ruleta rusa con la metalurgia. Dado a su cortísimo periodo de producción de un solo año, no hay un mar de variantes, pero sí una clasificación rigurosa. Los 1000 militares fueron marcados meticulosamente por su destino: A Company, B Company, C Company o D Company, numerados del 1 al 220 en su mayoría. Luego están los misteriosos 100 civiles, armas que no llevaban marcas militares y que fueron regaladas por Colt a políticos, militares de alto rango e inversores para cimentar su imperio. No veréis carabinas o rifles Walker de fábrica en esta etapa. Detengámonos en uno de los mayores fraudes de Hollywood, el mito del cinturón. Es físicamente absurdo pensar que un hombre caminara por los polvorientos tablones de un salón con más de 2 kilos de acero colgando de la cadera en una funda de extracción rápida. El Walker nunca fue un revólver de cinto, era estrictamente una horse pistol, una pistola de caballo. Se llevaba en pares en gruesas fundas de cuero colgadas del pomo de la silla de montar. Era el equivalente a la artillería móvil de un jinete. Cuando bajabas del caballo, los revólveres solían quedarse en la montura. La realidad táctica de la época dictaba que, para la defensa diaria de propiedades o en los asaltos a diligencias, el arma reina indiscutible era la larga, la escopeta de 2 cañones, y los rifles dominaban el oeste. Las armas cortas civiles más vendidas no eran los monstruos como el Walker, sino revólveres de bolsillo, Derringers y modelos Pocket ocultos bajo el chaleco para encuentros a distancias de 1 metro. El Walker era para la guerra abierta en las llanuras, no para una partida de póker. El impacto histórico del Walker definió una era, pero su bautismo de fuego fue también su canto de cisne. Destacó principalmente durante la intervención estadounidense de México.
Los Texas Mounted Rifles demostraron su eficacia letal, creando una barrera de fuego ininterrumpido que destrozaba las cargas de caballería enemigas antes siquiera del contacto cuerpo a cuerpo. Trágicamente, el hombre que le dio nombre no vivió para ver su leyenda. El capitán Walker recibió 2 de estos revólveres, un regalo personal del propio Colt, apenas unos días antes de morir en combate, liderando la carga de sus tropas en la batalla de Huamantla en octubre de 1847. Pero irónicamente el Walker murió a manos de su propia descendencia. Al ser un arma nacida de la urgencia, sus letales defectos de diseño, los tambores que estallaban y la palanca de carga que se caía, obligaron a Samuel Colt a rediseñarlo inmediatamente. Así nació en 1848 su sucesor, el Colt Dragon. El Dragon fue el verdugo del Walker. Colt acortó ligeramente el cañón a 7,5 pulgadas, redujo la longitud del tambor disminuyendo la carga de pólvora a 50 grains para evitar explosiones catastróficas. Aún así, era un revólver bastante potente, y añadió un seguro en la palanca de carga para que no cayera con el retroceso. El Walker, producido solo en 1847, quedó obsoleto de la noche a la mañana. Su uso civil fue casi nulo. Fue un prototipo de guerra que abrió el camino para que el Dragoon reinara en la década siguiente. Sin embargo, el Walker se niega a desaparecer y la cultura pop lo ha coronado. En el cine, la representación más cruda e icónica pertenece al maestro Clint Eastwood en El Fuera de la Ley. Ver a Josie empuñando 2 Colt Walkers simultáneamente es pura fantasía coreográfica, si consideramos su peso real, pero captura magistralmente la esencia intimidatoria y destructiva del arma. En los videojuegos, títulos como Hunt Showdown toman una fuerte inspiración en su balística, buscando siempre introducir ese cañón de mano ancestral que evoca la desmesurada potencia y su lenta recarga, aunque en este juego está convertido a cartucho metálico. Pero si el Walker respira hoy en los polígonos de tiro es gracias a las forjas italianas. Marcas como Uberti fabrican réplicas funcionales exactas. Estas piezas nos permiten a los tiradores modernos, a los apasionados de la precisión histórica, oler el azufre, mancharnos las manos de sebo y sentir exactamente el mismo retroceso aplastante que sintió la caballería de Texas hace casi 180 años, pero con metales de hoy en día. El Colt 1847 Walker no fue ni mucho menos un arma perfecta, era pesada hasta doler en el tendón, tosca, mecánicamente temperamental e incluso mortal para quien la empuñaba si la arrogancia superaba a la cautela. Sin embargo, su lugar en la vitrina de la historia no se lo debe a su perfección, sino a su pura fuerza bruta. Fue el eslabón perdido, fue el puente monolítico de acero que salvó a Samuel Colt del olvido y de la ruina, dándole los cimientos económicos para construir el imperio armero más famoso del planeta. Fue el yunque sobre el que se forjó el mito indomable del revólver estadounidense. Si queréis apoyar al canal y que traiga más vídeos como este, por favor suscribiros en la zona de miembros de la armería. Tenéis el enlace justo abajo en la descripción o en mi perfil. Las armas no son solo trozos de hierro viejo o reliquias inanimadas de un museo. Son la memoria táctil de las generaciones que nos precedieron. Son artefactos que, con un solo destello, nos conectan directamente con el polvo, la sangre y la desesperación de una frontera que ya no existe. El Walker es el eco del siglo XIX, resonando en la palma de tu mano, el peso de un continente en expansión concentrado en 2 kilos de acero pavonado. Mantened la pólvora seca.